Estamos en comunicación telefónica con el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Leopoldo Moró. ¿Qué tal, Leopoldo? Javier Perpiñán y Alberto Froilán, te damos la bienvenida a Binarte aquí en Radio MEP. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharlos. ¿Qué tal, Leopoldo? Gracias por atendernos. Por favor. Bueno, ¿cómo viviste la jornada de ayer? Vos viste que ayer todos anunciaban, cuando salen los resultados, decían sorpresivo, ¿no? Resultado sorpresivo, batacazo. Algunos Masazo. en el análisis hasta hablaban de milagro. ¿A vos te sorprendió? ¿Esperabas un resultado como este? Mira, yo antes que nada quiero decir, Sí. no cómo viví yo, sino cómo vivió lo que me parece la mayoría de la sociedad argentina el resultado. Ajá. Yo creo que fue un gran alivio, que se notó hoy en la calle. Ya se notaba anoche y hoy naturalmente, ya con la actividad normalizada, la gente yendo a sus trabajos, a sus lugares de estudio, a levantar la persiana de su comercio, se notaba, se notaba y te lo expresaba la gente. Bueno, uno después de tantos años, algún grado de conocimiento tiene, la gente te reconoce en la calle, no digo Claro. todos, pero... Y yo noté un gran alivio. Es decir, es como si hubieran sacado un peso de encima. Y creo que tiene mucho que ver con el resultado, porque efectivamente había mucha gente preocupada porque la democracia entrara en zona de riesgo, preocupada porque nos llevaran a un escenario de violencia institucional, de odio, de revanchismo. Y de alguna manera, aunque yo no lo califico de esa forma porque me parece que es una falta de respeto incluso a quienes tienen dificultades mentales, pero de locura, porque en los últimos 10 días, particularmente de la campaña que llevó adelante Milei, ya salen del plano de lo ideológico, de lo racional. Escuchar la propuesta de privatizar el mar y las Las ballenas, ballenas, sí. escuchar lo que se dijo respecto a las relaciones con el Vaticano, ya es como mucho, ¿viste? Porque rompe el equilibrio, rompe la normalidad, rompe el sentido común. Decirle a los argentinos que hay que romper relaciones con China, que es el segundo socio comercial de nuestro país, comerciamos alrededor de 25 mil millones de dólares al Ujú. año, que hay que romper con Brasil porque Lula es comunista, que es nuestro principal comprador, y que además tenemos también que romper relaciones con el Vaticano. Bueno, ya entra en el plano ni siquiera de una irracionalidad racional, es una cosa que está No, que de otro claramente mundo. la propuesta era romper todo. De eso Está se claro, trataba, sí, de romper está, todo, aparte de romper la democracia. por eso te digo, por eso, pero bueno, por eso hubo alivio, porque mucha gente empezó a sentir la sensación de que también a 40 años empezaba Claro. a entrar en zona de riesgo la democracia. Claro, pero vos ahí me estás hablando de lo que vos notás en la sociedad. Notás Sí, el alivio en la sociedad. Ahora yo te así es. pregunto a vos y lo que me puedas contar de los dirigentes de Unión por la Patria. ¿Tenían esta expectativa? ¿Creían que podía darse este resultado? Mira, creíamos que íbamos a remontar, teníamos la convicción de que había un sector importante de Juntos por el Cambio, fundamentalmente de origen radical, que no iba a acompañar la candidatura de Burlich, porque, bueno, por muchas razones, porque hay muchos radicales, tal vez los que peinan canas, que recordaban que Burlich había tenido junto con Cavallo y López Murphy una gran responsabilidad en el fracaso del gobierno de la Rúa, Ujú. o porque recordaban a Burlich respaldando a López Murphy en el recorte al presupuesto universitario, o porque la recordaban a Burlich ya como ministra de Macri, siendo la principal responsable del envío de pertrechos para apoyar el golpe en Bolivia, algo que hiere la tradición radical de Irigoyen, Iria y Alfonsín, que siempre mantuvieron en alto la consigna de la no intervención en países, en otros países y menos en países hermanos. Y además porque siempre la han asociado también como una persona más cómoda con la violencia que con la democracia, Claro. cosa que se viene a corroborar con las últimas declaraciones ahora de Milei,
que dice que la va a convocar a Burlich para ministra de Seguridad, cuando hace una semana la descalificó diciendo que era Montonera asesina que había puesto bombas en jardines de infantes. Sí, Por eso te digo, pero vos, siendo un viejo dirigente político, sabés que estas cosas pasan, que esas cosas se dicen, sí, pero no, porque precisamente si porque vamos al archivo con Massa también podemos decir que dijo cosas sí, fuertes sí, que hoy... pero no de ese calibre. Claro, bueno, Massa no, puede haber sí, dicho que la iba a verdad que... echar a los de la cámpora, pero Claro, no de a ese los calibre. ñoquis, cuando hablaba de Sí, los bueno, pero no ñoquis, es lo mismo. No compares una ¿viste? situación con otra. No, pero Precisamente digo por las porque soy cosas un que se viejo dicen en militante. campaña. No. Ojo que lo de viejo dirigente lo dije con respeto, con todo respeto, porque... pero yo así lo tomé, pero Sí, sí, precisamente así lo tomé pero precisamente como soy un viejo dirigente y lo tomé con respeto a lo que vos sí, dijiste, totalmente, sí. yo no estoy acostumbrado a que alguien te diga ladrón y vos al día siguiente le des un abrazo. Si eso pasaba hace 20 o 30 años atrás, terminaba en un duelo. Claro. O que alguien te diga asesino que pone bombas en jardines de infantes. ¿Cómo vas a pasar ese límite? Ni yo sería capaz de Claro. decirle eso a Burlich. Y mirá que con Burlich tengo kilómetros de Sí, diferencia. totalmente. Pero Eso, digo, sí. precisamente porque pertenezco a una generación en donde esas cosas no sucedían. Entonces digo, eso muestra desequilibrios muy profundos, muy profundos. Sabés que esto que vos decís es una de las cosas que me llamó la atención, sobre todo en los discursos de ayer a la noche, después de las elecciones. Yo lo que esperaba era que salieran a reconocer la derrota, aquellos que habían perdido, saludar al Ah, adversario, bueno, y la verdad que los discursos nada que ver. ¿sabes por qué? ¿Cómo Y es tu yo decía nombre? Le eso, pida disculpas. Alberto, ¿Sabes por qué, Alberto? sí, Porque no se los ve como adversarios, lo ven como enemigos. claro, esa es la diferencia con lo que vos Lo- decís con la dirigencia de antes. pero claro, lo ven como enemigos. Yo cuando competí, tuve el honor de competir en elecciones encabezando la lista de la provincia de Buenos Aires con Antonio Cafiero, Sí, que iba por el peronismo, con Oscar Allende, que iba por el partido eh, intransigente. Partido Intransigente, Sí, con Álvaro Alzogaray, con claro. quien me reitero también, Diferencias enormes de la no, UCD, sí, pero había un respeto. claro, claro. Digo, el problema de esta gente, tanto de Milei como de Burlich, es que no tienen adversarios, tienen enemigos. Ellos odian y fomentan el odio hacia el otro. Por eso la sociedad argentina los ha rechazado. Ayer cuando Burlich sube y empieza a decir lo que empieza a decir, seguramente por consejo de Macri, para empezar a volcar o intentar volcar, cosa que no van a lograr, la opinión de Juntos por el Cambio en favor de Milei, empieza otra vez con el mismo discurso de odio. ¿Y eso qué provocó? Nadie se dio cuenta, que se bajaran todos los dirigentes radicales que estaban arriba, con Morales a la cabeza. ¿Por qué? Porque los dirigentes radicales, ¿qué esperaban? Que empezara su discurso saludando y felicitando al que había ganado la elección, Claro. que es lo que corresponde en el marco de un régimen democrático. Y bueno, y con Milei también volvió a pasar lo mismo. Entonces, y vuelven otra vez ahora a ver si se juntan bajo el discurso del odio, del antikirchnerismo. Y el problema es que me parece que lo que le pasa tanto a Milei como a Burlich es que odian la democracia, no es que odian al kirchnerismo. Claro. Milei dice, lo ha dicho reiteradamente, que el problema en la Argentina empezó con Hipólito Yrigoyen, Sí. que dice que fue el primer populista. Macri No, dice lo mismo. Macri dice lo claro, mismo. claro, Hipólito Yrigoyen no fue el primer populista, fue el primer presidente elegido por el pueblo. Milei hubiera estado al lado del general Uriburu el día que derrocaron a Yrigoyen. Del mismo modo que si vos cerrás los ojos y escuchás hablar a Milei y a Villarruel, Milei parece Martínez de Oz en materia de política económica y ella Sí, parece Videla en materia de política institucional. tal cual. O sea, Entonces es una situación realmente muy compleja. Por eso yo digo que entra en zona de riesgo la democracia con esta gente. Leopoldo, y toda esta gente, ¿de dónde salió? ¿Por qué llegó Milei a donde llegó? ¿Por qué se filtró Bullrich? Incluso el mismo Macri. ¿Qué nos pasó que esta Y gente bueno, tomó este protagonismo? necesitaríamos, porque yo no tengo gran capacidad de síntesis, todo un programa para explicarlo, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. A ver,
en el mundo, y ha sucedido también aquí en la Argentina, se ha dado un fenómeno donde, curiosamente, el fracaso estrepitoso, por un lado, de las recetas neoliberales que generaron una enorme insatisfacción en materia de ingresos, en materia de inserción laboral, más la pandemia que destruyó 220 millones de puestos de trabajo en el mundo, que encerró sobre todo a los chicos jóvenes que creyeron que eso era una persecución del Estado y no un cuidado del Estado hasta que llegaran vacunas. Fue germinando y fue creando este tipo de, ¿cómo podríamos denominar?, de espécimen. Apareció Bolsonaro, aparecieron en Europa grupos de ultraderecha como Vox en España, que ayer vinieron a festejar con Milei y se fueron frustrados porque no hubo ningún festejo. Y bueno, se dio esa situación. En la Argentina, la insatisfacción que quedó del gobierno de Macri, el endeudamiento criminal que nos llevó a ser el país más endeudado de la tierra, pandemia, sequía y errores propios, o sea, propios de nuestro gobierno, que nosotros asumimos y aceptamos autocríticamente, no sacaron a la gente de ese escepticismo o de ese descontento, hasta que la gente vio los riesgos que significaban estos personajes. Porque nuestra sociedad es una sociedad muy madura. Si vos querés cuestionar la democracia en esta sociedad no te va a ir bien. Míralo como le fue a los que intentaron sacar el 2x1. Sí. ¿Vos sabías que Villarruel tiene gente, familiares, hermanas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Sí, en la Corte Suprema, claro. Bueno, a ver, entonces te digo... sí, además de su historial, de visitas a la casa de Videla, ¿no? Todo esto no adoctrinamiento. Por eso, todo esto no es casual. Y cuando la gente percibió que le querían destruir la educación pública, que le querían arancelar la universidad, que le querían quitar derechos elementales como vacaciones pagas o indemnización cuando hay despidos sin causa, cuando la gente percibió que iban a poner en riesgo la salud pública, la gente reaccionó. Esta es una sociedad en la que hay que confiar más de lo que muchas veces los dirigentes confían. Entonces me parece que bueno, ese fenómeno, como lo denominaban Milei, se está apagando. Porque además no es solamente que se ha reaccionado contra todos estos disparates. También ha surgido una figura como la de Massa, que hace propuestas, que no solamente hace propuestas, toma decisiones, como eliminar el impuesto a la cuarta categoría, al impuesto al trabajo, disminuir, que ha sido todavía más importante, mejor dicho, devolver el IVA en la compra de los elementos de la canasta básica. Entonces la sociedad encontró un ancla, dijo, no, bueno, por acá va la normalidad. Y bueno, frente a esas opciones se dio este resultado. Ahora hay que trabajar mucho, sobre todo sobre la gente joven. Hay que trabajar mucho. ¿Por qué? Porque a mí me importa tanto ganar una elección como ganar una batalla cultural por el sentido. Yo quiero que la gente joven, no importa dónde se alinee a partir no de una actitud destructiva, que reviente todo, que a mí que me importa, ni individualista, no, a mí lo único que me importa es mi libertad. No hay libertad si no es colectiva la libertad. Sino, como decía Alfonsín, la libertad pasa a ser la del zorro libre en el gallinero libre para comerse a las gallinas libres. Con el agravante además de que Milei aplaude al zorro. Claro. ¿Vos crees entonces que hay que poner el foco ahí, entonces, en la juventud, la batalla cultural que hay que pelear ahí? Sí, pero no solamente para buscar esos votos, sino para que tengamos una generación que en el futuro mantenga el sentido de patria, mantenga el sentido de solidaridad con el otro, que sepa que la patria es el otro, y que la libertad no es individual, porque si no terminamos en la ley de la selva. Una juventud que se capacite y una juventud que tenga oportunidades, obviamente, que se las tenemos que brindar desde las herramientas del Estado. Brindarle la oportunidad de ir a escuelas de calidad, a universidades de calidad, sin tener que pagar 3, 4 millones de arancel, porque no se los puede pagar él, y por ahí no lo puede pagar el padre, porque si se siguen las recetas de un tipo como Milei, el chico va a tener que pagar la universidad y el padre se va a quedar sin laburo. Las dos cosas van a pasar. Tal cual. ¿Y vos cómo crees que van a jugar los radicales ahora?
los radicales que están en Juntos por el Cambio hasta ahora. Mira, yo no voy a hablar de dirigentes, primero porque no quiero comprometer a nadie y en segundo lugar porque me parece que en el momento de votar la gente no sigue la palabra de los dirigentes sino su propia conciencia No, sí, y quedó su, demostrado, eso sí. y su propia percepción de la realidad. Ahora, de lo que no tengo ninguna duda, pero ninguna duda, es que los militantes o los votantes o los simpatizantes, como vos los quieras llamar del radicalismo, el 19 le van a ir a rendir homenaje a Alfonsín en 40 años de la democracia, votando en favor de Massa, porque los radicales también perciben que está en riesgo la democracia, pero que también está en riesgo lo que siempre defendieron, que es precisamente la educación pública como factor de movilidad social, la salud pública, la independencia de la nación. El radicalismo tiene tradición en ese sentido, ha hecho gobiernos muy nacionalistas como el de Irigoyen, el de Idia, más allá de su dificultad o pecado original porque ganó una elección donde estaba el peronismo proscripto. Sí. El gobierno de Idia fue un gobierno de defensa del interés nacional como pocos en la historia argentina. Y todos esos valores van a jugar. Es una elección de valores. Y en una elección de valores no tengo ninguna duda de que va a ser abrumador el apoyo del votante radical, del dirigente radical, del militante radical a la alternativa que significa Massa, porque además está llamando a un gobierno de unidad nacional. No solamente necesitamos que voten a Massa, necesitamos que integren ese gobierno de unidad nacional. Porque el país, cuando tuvo crisis y tuvo varias, salió por ese camino, nunca por el de la violencia institucional. Violencia institucional hubo con Martínez de Oz y la dictadura que le sostenía su programa económico. Pero para salir de la dictadura, ¿qué pasó? Nos juntamos en la multipartidaria con peronistas, socialistas, etcétera, y le dimos el empujón final. En el 2001, cuando hubo una crisis profunda en la Argentina como consecuencia del fracaso del modelo neoliberal, en aquel momento liderado por Cavallo y compañía, ¿qué pasó? Hubo acuerdo parlamentario del radicalismo al peronismo, de Alfonsín Duhalde, se salvó la democracia, pero además salimos ordenadamente de la convertibilidad. Cavallo nos llevó al desastre de no salir a tiempo de la convertibilidad y casi nos empuja al abismo, casi perdemos la democracia, 5 presidentes en una semana, quisieron dolarizar la economía argentina, se hablaba en el mundo de crear un consejo de notables que administrara el país, y sin embargo ese acuerdo político nos permitió no solamente salvar la democracia, sino salir de la convertibilidad y empezar a crecer, empezamos a crecer. Y después Néstor y Cristina también llamaron a la concertación, la mitad de los gobernadores radicales se sumaron, Cristina lo llevó a Cobo de candidato a vicepresidente y más allá del traspié de la 125, sí. Eso le dio fortaleza a un gobierno que del 2003 al 2015 le dio lo mejor que tuvo en 40 años de democracia del país en materia de ingreso salarial, $540 el salario mínimo de un trabajador, $400 el haber mínimo jubilado, 235.000 pequeñas y medianas empresas que se abrieron, satélites, universidades. Entonces me parece que ese es el camino. Entonces necesitamos no solamente que el radical acompañe, eso te reitero va a estar atado a la conciencia de cada uno, ningún dirigente va a dirigir el voto de nadie, pero sí también necesitamos que el radicalismo se incorpore a un gobierno de unidad nacional. Sí, teniendo en cuenta que ganaron varias provincias, porque las provincias que festejaba Patricia Bullrich son radicales los dirigentes, los que absolutamente ganaron. Entonces, varias provincias y centenares de municipios. Claro, claro. Y todavía tiene, a pesar de que, bueno, junto por el cambio ha disminuido mucho la cantidad de legisladores, sí. Todavía tienen el radicalismo, solamente el radicalismo todavía tiene una fuerza parlamentaria importante, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Bueno, Leopoldo, me gustó la frase que dijiste, que el 19 de noviembre los radicales van a ir a rendirle homenaje a Raúl Alfonsín en los 40 años de democracia. Además te voy a dar otra perlita que es una primicia. A ver. El 19 de noviembre sí. Se cumple el aniversario del abrazo Perón-Balbín. ¿No te acordás de esa foto? Bueno, vos debes ser muy joven. Pero la he visto, la foto, sí, y también el llamado a la unidad nacional, sí. Mirá qué coincidencia. Mirá. El 19 de noviembre fue el abrazo Perón-Balbín. ¿Con quién debiera darse un abrazo Massa?
¿Con qué radical digo? A ver, sí, llamó de abrazar. Massa se tiene que abrazar con todos los argentinos. Con todos los argentinos. Y tiene que proteger a todos los argentinos, como lo dejó en claro ayer en su discurso, que a diferencia del discurso de Milei y de Bullrich, que fueron egoístas, que fueron mezquinos, no quisieron reconocer el triunfo, y que reiteraron otra vez el discurso del odio, el discurso de anoche de Massa fue un discurso abarcador, plural, y un discurso que cobijó a cada uno de los argentinos. Tal cual. Mientras unos hablaban de destruir, Massa habló varias veces de construir y lo nombró un montón de veces. Así que, bueno, un placer. Leopoldo, gracias como siempre. Es un placer hablar contigo. No, y bueno, es con fe. Yo la verdad que el resultado nos dio ya un poquito más de ánimo porque veníamos un poquito con eso. Es otro clima, ya estamos más tranquilos. Sí, es como que se siente eso que dijo al principio del alivio, como que se siente, ¿no? Se siente el alivio. Se siente el alivio en la gente. Alivio, pero sí. no hay que relajarse. No hay que relajarse, no. Falta todavía el envión final y se nos van a venir encima otra vez los especuladores, se nos van a venir encima con el dólar, con corridas cambiarias que para que impacten en los precios. Ya estaban TN y La Nación Más dándole con el tema de que creo que aumentó YPF el 3% la nafta, porque además cuando nosotros creemos que estamos compitiendo con otros partidos, es cierto pero a medias. Nosotros además de competir con otros partidos, competimos con un bloque de poder. Y ese bloque de poder tiene dos grandes voceros, La Nación y Clarín. Que hasta el día de ayer, vos lees en los artículos de los columnistas más importantes, Morales Solá, Van der Koy, ayer a la mañana, domingo, predecían la desaparición del movimiento popular argentino, decían, bueno, acá se terminó el peronismo, se terminó el kirchnerismo, lo que demuestra además que, la verdad, son muy malos pronosticadores. Bueno, Milei dijo que le iba a poner la tapa al cajón, y eso me sonó a otro cajón. ¿No? Hoy recordaban algunos de otro cajón también que hablaban, así que por ahí es un buen augurio que haya dicho eso. No, pero lo que pasa, la verdad, es que hay que terminar con erradicar estos discursos de violencia. No se puede seguir así. No hay ningún país del mundo que se haya construido sobre la base de la violencia, salvo que vos lo quieras empujar deliberadamente al caos, a la guerra civil, etcétera, y bueno, pero eso es una actitud antipatriótica y además que tiene poco que ver con una visión humanista de la política. Lo que hacemos política precisamente para que la política reemplace a la violencia como forma de resolver los conflictos en una sociedad. Toda sociedad tiene conflictos. El problema que nos diferencia a unos de otros es cómo queremos resolver los conflictos. Nosotros los queremos resolver civilizadamente y ellos lo quieren resolver con violencia. Tal cual. Ahora, lo último, porque me acordé ahora en este momento, se me vino la imagen de Massa diciendo la grieta se murió. Y nosotros de lo que estamos hablando es de otra grieta, cambió la grieta. No sé cómo se puede analizar eso. Claro, ¿cómo entendiste eso de Massa que dijo la grieta se murió? Bueno, porque Massa dice es la etapa de la unidad nacional, es la etapa de enfrentar todos juntos los problemas que tiene la Argentina. Sí, pero no los vamos a enfrentar todos juntos. Desde nuestro lugar. El problema es que van a responder ellos. Claro. A esto que está diciendo Massa le están respondiendo otra vez con ensanchar la grieta, otra vez con el discurso del odio. Bueno, en todo caso quedará en claro que si la grieta no se cierra, no será por responsabilidad nuestra. Tal cual. Muchísimas gracias, Leopoldo. Un abrazo enorme. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Gracias, adiós. Bueno, muy bien. Así escuchábamos entonces a Leopoldo Moró, diputado nacional.